Un avión sin una sola arma a bordo destruyó a un caza enemigo en combate aéreo real, sin disparar ni un solo proyectil. El capitán James Denton, sentado en la cabina izquierda de un aparato que no llevaba ni misiles, ni cañón, ni bombas, escuchó cómo las alarmas de su panel le gritaban que un Mirage armado lo tenía en la mira y que 2 misiles ya volaban hacia él. Esa noche del 17 de enero de 1991, sobre el desierto occidental de Irak, Denton pilotaba el EF-111A Raven, un avión de guerra electrónica cuya única función era cegar los radares enemigos para que los cazas de la coalición pudieran sobrevivir. A su derecha, el capitán Brent Brandon, oficial de guerra electrónica, operaba pantallas y controles de interferencia en lugar de un bastón de mando, porque del lado derecho de esa cabina habían retirado todos los controles de vuelo, excepto las palancas de gases. El Mirage iraquí que los perseguía llevaba 2 misiles infrarrojos R-550 Magic y 2 cañones DEFA de 30 milímetros capaces de lanzar proyectiles explosivos a 1800 disparos por minuto. Denton y Brandon no tenían con qué responder. Todo lo que poseían era un radar de seguimiento de terreno, bengalas térmicas en cantidad limitada y 2 motores Pratt & Whitney, capaces de empujar el avión más allá de la barrera del sonido. Antes de continuar, escribe en los comentarios la ciudad desde la que estás viendo esto para que pueda ver qué tan difundida está mi historia. Y no olvides dar like y suscribirte. Eso me motiva mucho a crear nuevos videos. Para entender cómo un avión deliberadamente diseñado sin armas terminó en el centro de un combate aéreo que desafía toda lógica militar, hay que retroceder más de 20 años, a otro continente y a otra guerra, donde los pilotos americanos morían a un ritmo que obligó al Pentágono a inventar una disciplina completamente nueva. A mediados de los años 60, las formaciones de Republic F-105 Thunder Chief y McDonnell Douglas F-4 Phantom penetraban diariamente el espacio aéreo de Vietnam del Norte para bombardear objetivos estratégicos. Lo que encontraban allí era el sistema de defensa antiaérea integrado más denso del planeta, compuesto por baterías de misiles superficie-aire, S-75, cañones antiaéreos de todos los calibres y una red de radares de vigilancia que cubría cada kilómetro del territorio. Las pérdidas americanas eran devastadoras. La respuesta fue la guerra electrónica táctica, neutralizar los radares enemigos saturándolos con señales falsas hasta dejar sus pantallas ilegibles. Para esa misión desplegaron en Vietnam el Douglas EB-66 Destroyer, un bombardero ligero reconvertido en plataforma de guerra electrónica con una tripulación de 6 a 7 hombres que operaba receptores y bloqueadores capaces de detectar las frecuencias de los radares norvietnamitas y anularlas en tiempo real. Los EB-66 escoltaban las formaciones de bombarderos bloqueando los radares de guiado de los misiles S-75. Dispersaban nubes de tiras metálicas para crear ecos falsos en las pantallas enemigas y recopilaban inteligencia electrónica sobre cada sistema de defensa. Cuando estos aviones acompañaban las misiones de ataque, las pérdidas disminuían de forma significativa. Cuando no estaban disponibles, los pilotos pagaban ese vacío con sus vidas. Pero el EB-66 tenía debilidades graves. Su velocidad máxima de aproximadamente 1000 km por hora lo convertía en presa fácil para los interceptores MiG-21 norvietnamitas que lo superaban ampliamente. No portaba ningún armamento y dependía por completo de la escolta de cazas para sobrevivir. Su estructura, diseñada a finales de los años 40, acumulaba fatiga y las reservas de piezas se agotaban. 6 EB-66 fueron derribados durante la guerra, 4 por misiles superficie-aire y 1 por un caza MiG-21. El 14 de enero de 1968, un EB-66C en misión de reconocimiento electrónico sobre Laos fue interceptado por MiG-21 que despegaron de Noi Bai. 2 misiles impactaron el aparato destruyendo un motor y el ala derecha. La tripulación se eyectó sobre terreno montañoso en territorio enemigo y las operaciones de rescate se prolongaron durante días. A pesar de esas pérdidas, durante la campaña Linebacker 2 en diciembre de 1972, estos aviones coordinados con los aparatos de interferencia de la Armada contribuyeron a paralizar las defensas aéreas de Hanoi, permitiendo que las formaciones de B-52
completaran sus bombardeos con bajas muy inferiores a las previstas. Los últimos EB-66 fueron retirados del servicio en 1974 y la Fuerza Aérea se quedó sin ningún avión de guerra electrónica táctica dedicado. La Armada estadounidense disponía del Grumman EA-6B Prowler, un avión cuatriplaza especializado en interferencia radar, y la Fuerza Aérea estudió la posibilidad de adoptarlo entre 1967 y 68. Los responsables rechazaron esa opción por una razón que no admitía compromiso. El Prowler era subsónico, derivado del avión de ataque embarcado A-6 Intruder, y su velocidad máxima no le permitía seguir a las formaciones de cazabombarderos supersónicos que constituían la fuerza de ataque principal de la Fuerza Aérea. Necesitaban un aparato capaz de penetrar profundamente en territorio enemigo a velocidad supersónica, acompañar las formaciones de ataque y bloquear las defensas aéreas durante toda la misión. En 1972, la decisión quedó tomada. El candidato ya existía en los hangares, el General Dynamics F-111, un bombardero táctico de alas de geometría variable capaz de superar 2 veces la velocidad del sonido y de volar a muy baja altitud gracias a su radar de seguimiento de terreno. Solo había que convertirlo en la plataforma de guerra electrónica más potente jamás concebida. Grumman fue seleccionado como contratista principal en diciembre de 1974 y recibió un contrato para modificar 2 células de F-111A en prototipos de la nueva variante designada EF-111. La transformación empezó por el corazón del sistema, la instalación del AN/ALQ99E, un conjunto de interferencia derivado del sistema que ya operaba en el Prowler de la Armada. Los componentes electrónicos principales, procesadores de señales y generadores de interferencia, ocuparon la bodega de armamento donde antes iban las bombas. Los emisores de interferencia se alojaron en un radomo ventral en forma de canoa de aproximadamente 4,90 metros de longitud, fijado bajo el fuselaje. Los receptores encargados de captar y analizar las emisiones radar enemigas se instalaron en un pod en el extremo de la deriva vertical, una protuberancia que las tripulaciones apodaron el balón de fútbol. El conjunto completo pesaba aproximadamente 2.700 kilogramos. En complemento del sistema de interferencia ofensivo, el Raven recibió el sistema receptor de contramedidas ALR-62, capaz de detectar las emisiones radar dirigidas hacia el aparato, identificar el tipo de amenaza, ya fuera un radar de vigilancia, de seguimiento o de guiado de misil, y alertar a la tripulación en tiempo real. La combinación del ALQ99E y el ALR-62 le daba al Raven una capacidad doble que ningún otro aparato poseía: detectar las amenazas electrónicas del campo de batalla y neutralizarlas simultáneamente por interferencia activa. Los motores originales Pratt & Whitney TF-30P3 fueron reemplazados por la versión más potente TF-30P9, idéntica a la del F-111D. Cada reactor desarrollaba un empuje de 53 kN en régimen seco y 87 kN en postcombustión. Esa potencia era determinante porque constituía el principal medio de defensa del aparato. La cabina sufría una reconfiguración total. Todos los instrumentos de vuelo y navegación quedaron agrupados en el lado izquierdo frente al piloto. En el lado derecho retiraron todos los controles de vuelo excepto las palancas de gases, y ese espacio se llenó de pantallas, paneles de mando e instrumentos dedicados al oficial de guerra electrónica. Ese especialista identificaba amenazas, seleccionaba los modos de interferencia y coordinaba las contramedidas en tiempo real, mientras el piloto se concentraba exclusivamente en volar. Ningún pilón para misiles aire-aire, ningún cañón interno, ninguna capacidad de disparo. Si un caza enemigo lograba atravesar la escolta y acercarse al Raven, la tripulación disponía de 2 opciones: huir explotando la velocidad supersónica del aparato o intentar engañar al adversario con bengalas térmicas y tiras metálicas en cantidad limitada. El primer prototipo completamente equipado realizó su vuelo inaugural el 10 de marzo de 1977. Los equipos de Grumman lo bautizaron Electric Fox.
En total, 42 células de F-111A fueron convertidas al estándar EF-111A por un costo global de $1.500 millones. Las primeras entregas a unidades operativas comenzaron en noviembre de 1981. La última célula convertida llegó en 1985, y en 1983 el aparato alcanzó su capacidad operativa inicial bajo el nombre oficial Raven, con el apodo no oficial Spark Bark. La prueba de fuego llegó el 14 de abril de 1986. 9 días antes, una bomba había estallado en la discoteca La Belle de Berlín Occidental, un local frecuentado por militares americanos, matando a 3 personas e hiriendo a más de 200. Las comunicaciones diplomáticas libias interceptadas vinculaban directamente al régimen de Gaddafi con el atentado, y el presidente Ronald Reagan ordenó una operación de represalia contra Libia bajo el nombre en clave El Dorado Canyon. 24 F-111F, cargados con bombas guiadas por láser de 900 kilogramos, despegaron de Lakenheath en Inglaterra, y 5 F-111A Raven despegaron de Upper Hayford detrás de ellos. Francia y España negaron el sobrevuelo de su territorio, obligando a la formación a rodear Europa Occidental por el Atlántico, cruzar el estrecho de Gibraltar y recorrer la costa mediterránea norteafricana. El trayecto de ida y vuelta alcanzó aproximadamente 10.300 kilómetros, la misión de combate más larga realizada por cazas hasta esa fecha, con 4 reabastecimientos en vuelo consecutivos en silencio de radio total. A la 1:54 de la madrugada, hora libia, los Raven y los Prowler de la Armada lanzaron simultáneamente su interferencia contra las defensas aéreas libias, cubriendo de parásitos las pantallas de los radares de vigilancia y de las baterías de misiles. 6 minutos después, los F-111F comenzaron sus pasadas de bombardeo sobre 3 objetivos en Trípoli. La operación duró 12 minutos. Se lanzaron 60 toneladas de municiones, y un solo F-111F fue derribado por un misil superficie-aire sobre el Golfo de Sidra. Su tripulación murió en el impacto. Ningún interceptor libio logró despegar para enfrentarse a los bombarderos. En diciembre de 1989, 2 EF-111A fueron desplegados durante la operación Just Cause en Panamá. Su misión consistió en bloquear los sistemas de comunicaciones y los radares de las fuerzas de defensa panameñas durante la intervención militar destinada a derrocar al general Manuel Noriega. El enfrentamiento fue breve, pero confirmó que el Raven podía operar en escenarios que iban desde la interferencia de defensas aéreas sofisticadas hasta la neutralización de redes de comunicación tácticas. Paralelamente, entre 1987 y 1994, los Raven recibieron un programa de modernización de aviónica que incluyó una doble central inercial AN/ASN-41 con giroscopio láser anular, un radioaltímetro AN/APN-218 y un radar de seguimiento de terreno AN/APQ-146 actualizado, además de pantallas multifunción en la cabina. Esas mejoras aumentaron la precisión de navegación y la fiabilidad del vuelo a muy baja altitud, 2 capacidades de las que dependía la supervivencia de un aparato cuya única defensa era volar pegado al suelo en territorio hostil. El capitán James Denton volaba ahora un Raven con motores más potentes, radar de terreno actualizado y sistemas de navegación de última generación. Pero la pregunta que había dejado Libia seguía sin respuesta. ¿Qué ocurriría cuando el enemigo tuviera MiG-29, Mirage F-1 y la red de defensa aérea más densa de Oriente Medio? 18 EF-111A fueron trasladados a la base aérea saudí de Taif. Las defensas aéreas iraquíes eran las más densas de Oriente Medio. Baterías de misiles superficie-aire soviéticos de distintos tipos, radares de vigilancia y de seguimiento desplegados en red integrada y una fuerza aérea con varios centenares de cazas, entre los que figuraban MiG-29 y Mirage F-1 de fabricación francesa. El Raven sería el único aparato tripulado sin armas volando en profundidad en territorio enemigo. El 16 de enero de 1991, a las 23:38 hora local, el presidente George Bush firmó la orden de ejecución de la operación Tormenta del Desierto. En la base de Taif, el capitán James Denton y el capitán Brent Brandon
recibieron su orden de misión. Denton ocuparía el asiento izquierdo como piloto, Brandon el derecho, frente a sus pantallas de interferencia y detección. Su aparato formaba parte de una pareja de Raven designada Wedge Flight. El primero, Wedge 51, pilotado por los capitanes Rick Lowe y John Moscow. El segundo, Wedge 52, el de Denton y Brandon. Los dos Raven debían activar sus bloqueadores a las 2:56 de la madrugada, exactamente al pasar a la altura de la base aérea avanzada iraquí de Mudaisis, volando hacia el norte. Las fotografías satelitales mostraban 12 refugios endurecidos para aviones y 4 posiciones de alerta rápida en los dos extremos de la pista. La componente de alerta de esa base estaba formada por cazas de asalto Mirage F-1 ECU, aparatos supersónicos armados con misiles aire-aire y cañones. El plan de vuelo llevaba a los Raven directamente al interior de un cuadrilátero de amenazas que los planificadores habían bautizado Danger Corner. Mudaisis al sur, la base aérea de Al-Assad con sus MiG-29 al este, la base de H-2 y el centro de operaciones de intercepción de Al-Qaim al norte y al oeste. A las 3 de la madrugada los dos Raven se encontraban a 4.000 pies de altitud en el centro exacto de ese cuadrilátero. Brandon activó el sistema AN/ALQ-99E y orientó los bloqueadores hacia el norte en dirección a Al-Qaim, para cubrir una formación de ataque designada Dodge Flight. Después hacia el oeste en apoyo de Chevy Flight, operando contra H-2. Los sistemas de interferencia empezaron a saturar los radares de las baterías de misiles y de la artillería antiaérea guiada por radar a lo largo de la ruta hacia el norte. Denton mantenía el aparato a baja altitud, consciente de que cada segundo de exposición a los radares enemigos multiplicaba el riesgo. El sistema de alerta ALR-62 de Wedge 52 captó 2 señales correspondientes a radares de control de tiro de MiG-29 procedentes de la dirección de Al-Assad. Los Raven se aproximaban a su punto de viraje crítico, situado a 38 millas náuticas de la base iraquí. Simultáneamente en Mudaisis se había activado la alerta y cazas Mirage F-1 ECU despegaron para interceptar a los intrusos detectados por la red radar iraquí. Sobre esa misma zona, una patrulla de F-15C americana operaba bajo el indicativo Citgo. El jefe de patrulla, el capitán Rob Graeter, detectó 3 aparatos despegando y ganando altitud. Descendió de 30.000 pies para enfrentarlos, confirmó la identidad de uno de ellos y lanzó un misil AIM-7 que alcanzó su objetivo, un Mirage F-1 cuyos restos se estrellaron contra el suelo. Pero otro Mirage iraquí logró escapar de la patrulla de F-15C. Ese piloto, a los mandos de un caza armado con 2 misiles infrarrojos R-550 Magic y 2 cañones DEFA de 30 milímetros, atravesó la pantalla de protección de los cazas de escolta que debían cubrir a los Raven. Volando a baja altitud en la oscuridad total, detectó el EF-111 de Denton y Brandon. Aceleró y enganchó su radar de conducción de tiro sobre el aparato americano. En la cabina de Wedge 52, las alarmas estallaron. Los indicadores del panel de Brandon se iluminaron señalando un enganche radar hostil, lo que significaba que un disparo de misil era inminente. La reacción fue instantánea. Denton metió el aparato en un viraje agresivo mientras el Mirage disparaba su primer misil R-550 Magic. El proyectil guiado por la firma infrarroja de los reactores del Raven se lanzó hacia ellos. Brandon accionó las contramedidas y soltó una salva de bengalas térmicas. La combinación del viraje cerrado y las bengalas incandescentes funcionó. El autodirector infrarrojo del misil perdió el rastro del Raven y se desvió de su trayectoria. El piloto iraquí maniobró para recolocarse en el sector trasero del Raven y disparó su segundo y último misil R-550 Magic. Denton ejecutó otra maniobra de evasión brutal que aplastó a los 2 aviadores contra sus asientos bajo la fuerza centrífuga. Brandon soltó simultáneamente otra salva de bengalas. El misil pasó cerca del aparato sin alcanzarlo. Los 2 proyectiles aire-aire del Mirage estaban agotados, pero el piloto iraquí no rompió el combate. Comprobó que ningún F-15 descendía para interponerse y decidió continuar el enfrentamiento usando sus 2 cañones DEFA de 30 milímetros. Redujo la distancia con el Raven maniobrando para alinear su visor
sobre la silueta del avión americano. Denton y Brandon volaban en un aparato sin ninguna capacidad de respuesta, perseguidos por un caza armado con cañones que se acercaba en la oscuridad. Esperar la llegada de un caza de escolta significaba darle al piloto iraquí el tiempo necesario para abrir fuego y derribarlos. Denton tomó su decisión en una fracción de segundo. No disponía de ningún arma convencional, pero poseía una ventaja que el piloto iraquí no tenía: un radar de seguimiento de terreno capaz de cartografiar el relieve bajo el aparato y proporcionar indicaciones de pilotaje precisas en la oscuridad total. Empujó el bastón de mando hacia adelante y picó hacia el suelo, perdiendo rápidamente los pocos cientos de pies que separaban al Raven de la superficie del desierto. El aparato se estabilizó a unas decenas de pies sobre la arena, una altitud a la que el menor error de pilotaje se traduciría en un impacto fatal contra el terreno. El Mirage siguió, su piloto fijando la silueta del avión americano en la noche cerrada, ajustando su trayectoria para alinear sus cañones. Brandon volcó su atención sobre los datos del radar de seguimiento de terreno AN/APQ-146. La información desfilaba en sus pantallas indicando el perfil del relieve frente a ellos: dunas, elevaciones, obstáculos. Transmitía las instrucciones vocalmente a Denton, que ajustaba permanentemente la trayectoria para esquivar cada variación del terreno. El Raven volaba pegado al suelo, cambiando de altitud y de rumbo a cada instante. Detrás de ellos, el piloto iraquí perseguía en condiciones radicalmente distintas. Su Mirage F-1 no disponía de un sistema de seguimiento de terreno comparable al del Raven. Volaba a ciegas en esa noche sin luna, dependiendo únicamente de su capacidad para seguir el movimiento de su presa y evitar el suelo al mismo tiempo. Cada segundo a esa altitud extrema en oscuridad completa aumentaba el peligro para ambos aparatos, pero el riesgo era desproporcionado. La tripulación americana disponía de instrumentos diseñados exactamente para esa situación. El piloto iraquí no tenía ninguno. Antes de que su perseguidor pudiera reconsiderar su táctica o abrir fuego con sus cañones, Denton ejecutó la maniobra decisiva. Tiró bruscamente del bastón de mando hacia sí mientras empujaba las palancas de gases al máximo y encendía la poscombustión. Los dos reactores Pratt & Whitney TF-30 lanzaron al Raven en una ascensión abrupta. El aparato cruzó la barrera del sonido en segundos y se arrancó literalmente del campo visual del piloto iraquí, desapareciendo en el cielo nocturno a una velocidad que el Mirage no podía reproducir en esa configuración de vuelo. El piloto iraquí, víctima de la fijación en su objetivo, se encontró con una pérdida brutal de referencia visual a unas decenas de pies de altitud. No logró reaccionar a tiempo. Su aparato impactó contra la superficie del desierto y se desintegró instantáneamente. Una bola de fuego masiva se elevó del punto de impacto, iluminando brevemente la arena bajo Denton y Brandon, mientras continuaban su ascensión supersónica. Otros pilotos de la coalición presentes en la zona confirmaron los hechos de esa noche. Las acciones de Denton y Brandon les valieron a ambos la Distinguished Flying Cross, otorgada por el general Charles Horner, comandante de la componente aérea de la coalición. Pero esa misma noche, sobre el desierto iraquí, volaban otros 17 Raven acompañando formaciones de ataque hacia objetivos en todo el país, y la guerra apenas llevaba unas horas. Los 18 EF-111A, desplegados en la Guerra del Golfo, acompañaron sistemáticamente cada formación de ataque de la coalición durante las misiones de penetración profunda en territorio iraquí. Sus sistemas de interferencia neutralizaban los radares de guiado de las baterías de misiles superficie-aire diseminadas por todo el país. Un dato resume su eficacia: ningún avión de la coalición fue derribado por un misil de guiado radar durante toda la duración de la guerra cuando un Raven operaba en la zona. El 13 de febrero de 1991, el EF-111A, con número de serie 66-0023, indicativo Ratchet 75, se estrelló en el desierto mientras ejecutaba maniobras de evasión violentas ante lo que la tripulación percibió como una amenaza. El piloto, el capitán Douglas Bratt, y el oficial de guerra electrónica, el capitán Paul Eichenlaub, murieron en el impacto. Dos F-15E, que observaban a Ratchet 75, vieron al aparato ejecutar maniobras evasivas bruscas antes de estrellarse contra el suelo,
pero no detectaron la presencia de ningún aparato hostil en el sector. Las circunstancias exactas siguen siendo objeto de controversia. Fue la única pérdida en combate de un EF-111A y el único accidente mortal en toda la historia operativa del programa. Después de la Guerra del Golfo, los Raven continuaron en servicio. Varios aparatos se desplegaron en la base aérea de Aviano, en Italia, para apoyar la operación Deliberate Force durante la Guerra de Bosnia. Otros cumplieron misiones en el marco de las operaciones Provide Comfort, Northern Watch y Southern Watch, manteniendo las zonas de exclusión aérea sobre Irak. El último despliegue operativo terminó en abril de 1998 en la base de Prince Sultan, en Arabia Saudí. El 2 de mayo de ese mismo año, en la base aérea de Cannon, en Nuevo México, los últimos EF-111A fueron oficialmente retirados del servicio activo. Eran los últimos EF-111 de la Fuerza Aérea estadounidense que seguían volando. Después de 15 años de servicio operativo, el Spark Bark dejó de existir como arma. De las 42 células convertidas, 3 fueron destruidas en accidentes. 35 fueron desguazadas y enviadas a la chatarra en el centro de almacenamiento de Davis-Monthan, en Arizona. Solo 4 sobrevivieron como monumentos estáticos. Entre ellos, el aparato con número de serie 66-0016 se encuentra en exhibición permanente en la base de Cannon. Ese avión realizó la primera misión de combate de un EF-111A, y es el mismo al que se le acredita de manera no oficial la victoria aérea contra el Mirage F-1 iraquí. Denton estuvo en esa cabina la noche en que un avión sin una sola arma a bordo destruyó a un caza enemigo usando solamente el desierto, la oscuridad y 2 motores a máxima potencia. Ese aparato lleva décadas inmóvil sobre su pedestal en Nuevo México, con el radomo en forma de canoa bajo el fuselaje y el balón de fútbol en lo alto de la deriva, exactamente como volaba aquella noche de enero sobre el desierto iraquí, cuando su tripulación demostró que a veces el arma más letal es no tener ninguna. Si este video te interesó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Déjame en los comentarios qué tema te gustaría ver en el siguiente video y comparte esta historia con quienes se interesan por la aviación militar.